Ser podcast. Una última pregunta, Billy. ¿Puedes explicarnos qué sentimientos experimentas cuando bailas? Billy Elliot tiene 11 años. Crónica 24/7. Y crece y se educa en un pueblo minero inglés en los años 80. Su padre quiere que aprenda a boxear. Él quiere bailar. Me siento muy bien. Es como si desapareciera. Y todo mi cuerpo cambiara. Como si tuviera fuego dentro. Carla tiene 25 años. Eva Aguado. Y en pleno siglo XXI, en España, ha cumplido el sueño que tenía de niña. Episodio 198. Es bailarina. Es que de niña, pues como que lo ves todo muy bonito. Yo de niña eso no pensaba cómo era la industria del baile, porque tú veías las películas y era, ¡ay, qué guay! Estás en un grupo de competición, ganas y te dedicas a esto. Y la realidad es que no es así. La realidad es que casi 8 de cada 10 actores y bailarines en España ingresa menos de 12.000 euros al año gracias a su arte. Es que es un mundo pues muy inestable en el que... Pues eso, en el que no sabes cuándo vas a tener trabajo. Y de esto va este reportaje de Crónica 24/7, de que muy pocos profesionales del baile pueden vivir de su trabajo. Y cuando lo tienen... Aunque tengas trabajo te tienes que ir de donde vives, entonces estás también muchas veces maleta arriba, maleta abajo. Y es como que te cuesta también, aunque tengas trabajo, tener una estabilidad ¿Cómo se mental. forman? ¿Cuánto ganan? ¿Cómo sobreviven a los castings los bailarines y las bailarinas en 2025 en España? El arte de malvivir. Ariadna Algaba y Carla Torres se conocieron cuando solo tenían 3 años. Lo harían en la fila del colegio, se sentarían en la misma mesa en clase, irían agarradas de la misma cuerda para no perderse esos primeros días o jugarían en el mismo grupo a la hora del recreo. Es toda una incógnita que el uso de razón, casi sin desarrollarse por entonces, no les permite recordar. En ambas había algo en común: el sueño de dedicarse a bailar. Por Elian Bayá. Las dos jóvenes, nacidas en Alcira, en Valencia, viven prácticamente desde siempre unidas por el mismo hilo conductor, y su ilusión de convertir su mayor hobby en su sustento profesional nace cuando todavía eran solo unas niñas. Siempre me ha ayudado el baile como estar bien. En plan, creo que siempre ha sido algo que cuando estoy... Creo que sí que me ha ayudado. En plan, en ese momento creo que yo no era consciente. En plan, yo iba a clases de baile, pues lo típico, que tu madre te apuntó a nuestro escolar, me veía bailando en los pasillos de casa y dijo, bueno, pues a esta niña se le da bien bailar, la apuntamos, pero creo como que me ayudó, no sé, a relacionarme, a aprender, a ser más abierta. Y era tan pequeñita que habían algunas academias que ni permitían que me apuntara. Siempre he sabido desde muy pequeña que era lo que quería hacer. Obviamente siempre he tenido como algunos momentos en mi vida en los que me he replanteado, pues quizá me gustaría hacer otra cosa, estudiar una carrera, tal, pero siempre me recuerdo con la idea de querer dedicarme a la danza. A pesar de toda esa romantización que muchas personas, ellas incluidas, hacían siempre de vivir del mundo del baile, tomar la decisión de dedicar su vida a ello no fue fácil por muchas razones. Mis padres ahí ya veían pues que mi sueño era un poco el baile y que lo que más feliz me hacía era eso. Aunque sabían que mi sueño era ese, pues igualmente me dijeron como que tenía que estudiar una carrera para ayudarme a permitirme vivir en Valencia e ir a clases. La gente se cree que no te puedes dedicar a esto, como eres bailarina y de qué vives. Entonces, sí, yo tenía clarísimo que me gustaba bailar, que quería bailar, pero también a la vez era como... Ostras, pero ¿cómo me ganó la vida? Pero al final también tampoco les culpo porque entiendo que ellos lo que quieren es como mi seguridad. Carla recuerda cómo tuvo que aparcar de forma parcial su verdadera vocación. La presión de sus padres hizo que terminara estudiando una carrera que a día de hoy no le aporta nada. No fue el caso de Ariadna, que sí cursó bachillerato artístico y se sumergió de lleno en formarse y en empezar en el mundillo. Lo que ambas no dejaron de hacer son castings, una parte fundamental en la danza, donde empieza todo, y donde se enfrentaron al famoso pulgar de Julio César, que la gran mayoría de veces se volcaba hacia abajo. Empecé súper pronto. Sí que recuerdo que los 2 primeros castings que hice, que era como súper pequeña, de hecho creo que era menor de edad, que me tuvieron que firmar mis padres un consentimiento, me dijeron que no, y después de ahí recuerdo que todo fue un sí. Muchas veces, bastantes, demasiadas. Son jodidos, en plan, porque muchas veces va por perfil. Ya no es lo buena
bailarina o mala que eres, sino que les encajes en ese perfil. Que directamente antes de bailar ya están un poco seleccionando a quien quieren y no has bailando aún. Tienes que ser fuerte porque tienes que aceptar muchos nos. En el sueño que nació en ellas siendo solo unas niñas reside la cruda realidad del mundo de la cultura. Tanto Carla como Ariadna, sus 25 años, han sufrido en sus propias carnes el fuego de la precariedad laboral, más agravada aún si cabe en un mundo como el del arte. Y no solo por tener que aceptar trabajos por presión social, sino también por vivir la inestabilidad de una ocupación que no entiende de contratos indefinidos o de tiempos largos. Y obviamente sí que he hecho trabajos muchas veces pues por presión social, un poco de cómo no voy a aceptar un trabajo si luego nos quejamos de que es un mundo súper precario tal, y luego me he arrepentido muchísimo de aceptar ciertos trabajos porque a nivel emocional, por ejemplo, me han afectado bastante o porque no es lo que realmente quería hacer. El mundo del baile es bastante inestable en ese aspecto porque pues puedes tener muchos trabajos, pero de repente a lo mejor un trabajo es de 2 semanas, otro trabajo es de 1 semana, otro trabajo es de 2 meses. Sí es verdad que a mí esto me genera ansiedad. Es decir, me genera no estar tranquila, no estar en un trabajo y estar contenta, pero a la vez estar pensando, vale, pero cuando se me acabe ¿después qué? Y es como que a veces me cuesta disfrutar y estar presente. Es aquí donde entra a juego el contrapunto de vivir bien con la vocación soñada o sufrir las consecuencias de un mundo exigente, con poca oferta y mucha demanda. Ariadna acaba de volver de Grecia, con una base económica que le ayuda a afrontar las semanas que pueda pasar sin encontrar un trabajo puntual que reinicie el ciclo. Y por otro lado, Carla, a día de hoy, confiesa que se ve abocada a buscar un empleo temporal fuera del baile para sustentar su vida en Madrid, epicentro del mundo de la danza. Me va a tocar pues seguramente pues o buscar de dependienta o pues incluso dar clases pero más en gimnasios o en centros de entrenamiento, que son cosas que no me motivan y que me tocará hacerlas pues para ganar dinero. Los datos acompañan a las voces de Carla y Ariadna porque los estudios y encuestas del sector, recogidos y facilitados a la SER por la Confederación de Artistas y Trabajadores del Espectáculo, CONARTE, apuntan a que los profesionales de la danza presentan altos niveles de temporalidad, ingresos bajos, una necesidad frecuente de necesitar un segundo trabajo fuera de la industria, así como el sufrimiento de una contratación irregular. De hecho, un estudio de AISG denuncia que el 77% de los actores y bailarines ingresan menos de 12.000 euros al año. Concretamente, la mitad de los profesionales del sector artístico gana menos de 3.000 euros al año, situando al 72% por debajo de la línea de pobreza. El mismo estudio habla de que los bailarines son los más perjudicados en las retribuciones diarias. Ganan de media 79 euros por día de trabajo frente a los 108 euros que ganan los actores de teatro. Muchas veces nos dicen como que tú estás formándote, haciendo audiciones, y cuando llegas al momento de que entras en el bucle ya de la industria, que empiezas a trabajar sin parar, parece que está todo hecho ya y que todo va a estar bien y tal. Y nadie te cuenta realmente lo que se sufre cuando ya estás metida en esa industria y trabajando continuamente. Para mí es muchísimo peor. O sea, a mí me hicieron creer que cuando yo empezara a trabajar todo iba a ser fácil y todo iba a estar bien, todo iba a estar calmado, iba a tener una estabilidad, y no es así. O sea, me he sentido como un poco engañada en este aspecto desde que yo empecé a trabajar, porque para mí mis reales problemas, sobre todo emocionales, mentales y de inestabilidad, han empezado a surgir cuando yo empecé a trabajar. Ariadna y Carla unieron sus destinos involuntariamente cuando solo tenían 3 años, cuando decidieron espontáneamente ser amigas, cuando participaban juntas en el concurso de baile de su ciudad, cuando se miraban frente al mismo espejo en la sala de ensayo y cuando eligieron seguir mirándose en el reflejo de una profesión que, aunque no es perfecta y les haga llevar una vida ajetreada e inestable, logra seguir alimentando el sueño de 2 niñas que nunca dejó de existir. Crónica 24/7. Cuando España y la Unión Europea no tienen dinero para todo y Estados Unidos y la OTAN exigen aumentar el presupuesto en defensa, las casi 290.000 empresas del sector agrario español tiemblan. Se equivocan cambiando tractores por tanques, se equivocan. Y cuando hay que hacer política de fronteras, nuestros armadores empiezan a echar cuentas y no les sale. Teníamos alrededor de 22.000 barcos en España. En la actualidad apenas tenemos 8.400. Si hay que defender a nuestras fábricas de coches de la invasión industrial china, sacrificamos la carne de cerdo, y si se avecinan subidas de aranceles, hay que prepararse para lo peor. Tenemos un poco los envíos en julio, porque eso todavía no iba a estar sujeto al 10% del arancel. En este reportaje de Crónica 24/7,
Escuchamos a agricultores, a ganaderos, a pescadores. Representan a las más de 800.000 personas que viven de estas actividades y están cansados de sacrificarse por otros sectores. La política, que es lo que debería fomentar con políticas reales, no nos ha favorecido. El sector primario siempre paga el pato. El sector primario está harto de sentirse moneda de cambio. Es una sensación... Por Sira Valdés. Y lo peor, dicen, es que no es solo una sensación. Es que realmente somos moneda de cambio en acuerdos comerciales entre distintos países y que nunca sabemos la motivación o lo que hay detrás, ¿no?, de cada acuerdo comercial. Joaquín Gargallo, responsable de ganadería de COAG, pone voz a un sentimiento extendido desde hace años entre los ganaderos, agricultores y pescadores españoles. Cuando vienen mal dadas, ellos pagan el pato para que otros sectores no se vean perjudicados. La ganadería y la agricultura siempre hemos sido moneda de cambio y no se ha explicado por qué. El problema es muchas veces, ¿no?, que no se nos explica el por qué. Porque a cambio del sector automovilístico... El conflicto del sector automovilístico... Take the electric vehicle sector. It is a crucial industry for the clean economy with a huge potential in Europe. But global markets are now flooded with cheaper Chinese electric cars. Llevó a Europa a agravar las importaciones de vehículos eléctricos y eso ha terminado pasándoles factura. Las exportaciones españolas de carne de cerdo al gigante asiático tienen ya un arancel de hasta un 20% y no ha sido más alto como en otras economías europeas, apunta Daniel de Miguel de Interporc, gracias a la buena disposición de nuestras empresas. Esta menor cuantía con respecto a Europa corresponde a la transparencia, agilidad y profesionalidad que las empresas españolas han tenido desde ese primer momento, desde junio de 2024, poniéndose a disposición de las autoridades chinas. Pero en un mundo cada vez más proteccionista, sus problemas no acaban ahí. Todo nos afecta. También esta sensación, a la que pone voz Javier Garat de Cepesca, es compartida. El acuerdo con Estados Unidos sobre los aranceles, donde nos han metido un 15% y más un 10% adicional por la devaluación del dólar, al final está provocando que empresas nuestras, como por ejemplo el grupo Balfegó, que se dedica a la captura y al engorde y a la venta del atún rojo del Mediterráneo, pues ha perdido un 50% de sus ventas en Estados Unidos, así de la noche a la mañana. Muchas empresas siguen haciendo cuentas sobre esta misma cuestión. ¿Cómo afectarán los aranceles de Estados Unidos a sus balances anuales? Y es que esta historia ya la conocen. Dicen, como cuenta Cristóbal Cano de UPA, que la historia se repite. Si recordamos los aranceles que la primera etapa de Donald Trump puso a entre otros productos, el aceite de oliva envasado en España, fue como consecuencia de un conflicto aeronáutico entre Boeing y Airbus. ¿Qué tiene que ver eso con producir aceite de oliva? Y la situación para ellos sigue siendo la misma que entonces enunció la secretaria de Estado de Comercio. La decisión de las partes, y en este caso de Estados Unidos, de decidir sobre qué productos va a imponer las subidas arancelarias. Y es ahí donde la decisión es totalmente imputable a las autoridades estadounidenses de imponerlas sobre productos del agro. Sin embargo, cuando de acuerdo se trata, tampoco salen mejor parados. Pues casi que tenemos que mirar las noticias del día para ver qué no nos afecta, ¿no? Porque desde un conflicto bélico a unas dificultades logísticas, a también incertidumbres comerciales... El del Mercosur, explican desde UPA, es, por ejemplo, un arma de doble filo. Abre la puerta a un mercado con millones de consumidores, pero apunta al propio texto, incidirá negativamente en la producción de productos agroalimentarios, en los productos procesados de pescado y agrícolas, ternera y otros tipos de carne. Entendemos que los acuerdos comerciales deben de seguir, porque España somos una nación netamente exportadora y todo lo que sea abrir nuevas vías comerciales siempre es bueno, pero salvaguardando los intereses de nuestras producciones, siendo acuerdos beneficiosos para ambas partes. Y ese, dicen, es el problema, que ellos no suelen pertenecer a ninguna de las partes que se ve beneficiada. Siempre ha sido así, ahora se ha visto mucho más, motivado por la situación prebélica que parece que hay en el mundo. De hecho, las organizaciones de agricultores y ganaderos apuntan que ya
ya los acuerdos entre la Unión Europea y Sudáfrica y también el de Marruecos, firmados en los primeros compases de siglo, eran perjudiciales para ellos. Creo que es de las pocas políticas realmente comunes que tiene Europa y no la deberíamos dejar perder porque es vital para los ciudadanos europeos, ¿no? El sector de la pesca mira incluso más atrás. En el caso de la pesca, desde 1986, cuando entramos en la Comunidad Económica Europea, ya entonces vimos cómo fuimos realmente moneda de cambio. Fue la última parte de la negociación que se cerró porque era un tema conflictivo y al final España tuvo que ceder en el ámbito pesquero para conseguir otras cuestiones que interesaban más políticamente. Y eso lo hemos visto conforme han ido pasando los años también. Y precisamente esa que apuntan desde Cepesca es la gota que colma el vaso. Lo que se está negociando en Bruselas. El diseño y el marco financiero plurianual para la política agraria común y para el Fondo Europeo Marítimo de Pesca y de Acuicultura. En el primer caso, el recorte de fondos podría suponer, según cálculos del propio Ministerio de Agricultura, el 20%. En el segundo, defienden desde el sector, la reducción es casi de un 70%. Thanks to you, Europe can feed itself even at this time of growing global uncertainty. Visto el resultado, dicen, atrás quedan las buenas intenciones de von der Leyen y es que denuncian, con sectores como la defensa ganando peso en los presupuestos de la Unión, los que vuelven a pagar las consecuencias son ellos. Por eso ya han anunciado movilizaciones en Bruselas a final de año, porque sus ingresos dependen de ello, porque son las esferas internacionales las que dibujan el camino por el cual transcurren sus vidas. Y advierten, no solo las suyas. Cualquier día, de hecho, tal y como está la situación política y del ámbito mundial, geoestratégica, ¿quién nos dice que vamos a tener problemas para conseguir alimentar a nuestros ciudadanos, para conseguir los alimentos? Y es que tener un plato de comida en la mesa depende de ellos. Y aunque nuestro sector agroalimentario en su conjunto, contando también con la industria, según las estimaciones de CaixaBank Research, consolidará este año su recuperación, tal y como explica Oriol Spacs. Crecimientos en el primer semestre de este año por encima del 3%, viene de unos años difíciles y este año ya lo tenemos prácticamente en niveles prepandemia. El peso del sector en el conjunto de la economía se mantiene estable. Esto quiere decir que está creciendo a un ritmo similar al del conjunto de la economía. Y ahí quería destacar, la economía española está creciendo alrededor del 3%. En lo que llevamos de siglo, el sector primario ha pasado de suponer un 3,7% del PIB nacional en el año 2000 al 2,5% en la actualidad. Y es que la economía española ha crecido el doble de lo que lo ha hecho el sector. Crónica 24/7. En el campo de batalla, la guerra de siempre suena así. A mortíferos misiles, a letales explosiones. En las guerras del futuro, la violencia suena a drones, como los millones que se están usando en la invasión de Ucrania, o al teclado, desde el que se alteran las coordenadas de un vuelo estratégico. La aeronave, se piensa que está en una habitación que no es la suya y eso sí que conlleva problemas serios, sobre todo cuando los aviones están en zonas de poca visibilidad y hay GNSS spoofing. Pueden pensar que están más cerca de la Tierra de lo que realmente están y podrían hacer maniobras por esa falta de conciencia situacional que no serían correctas, ¿no? Entonces, o se deja sin suministros básicos a millones de personas. De centrales eléctricas, a hospitales, pasando por cualquier tipo de infraestructura que puedas pensar que pueden tener accesos no controlados,
pueden tener problemas de ataques. Y de esto va este reportaje de Crónica 24/7, de las guerras del futuro. Ya son una amenaza en el presente. Y nos empiezan a defender de ellas con inteligencia artificial. La inteligencia artificial ayuden a interpretar lo que está ocurriendo. Eso es lo que estamos ahora mismo nosotros. Porque no se le escapa nada, ¿no es cierto? Que no se le escapa nada. Entonces, interpretar lo que está ocurriendo es como la primera fase para llegar a la segunda, en la que pueda llegar a sugerir la determinada acción de acciones, siempre por parte de humanos. Y algún día se llegará a la tercera fase en la que las máquinas tomarán sus decisiones. Como te dije, eso ya está ocurriendo en otros ámbitos. Hay pequeñas decisiones muy complicadas. ¿Preparados para la guerra del futuro? El pasado 31 de agosto, el avión en el que viajaba la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, tuvo que aterrizar de forma manual en Bulgaria. Por David Justo. Tal y como informarían más adelante, la aeronave sufrió una serie de interferencias en el sistema GPS que impidieron el buen funcionamiento de los aparatos electrónicos habituales. Por lo tanto, los pilotos tuvieron que recurrir a los mapas físicos para poder consultar su posición y trazar así un nuevo plan de aterrizaje. Un incidente, posteriormente descrito como un caso de jamming, que volvió a abrir el debate sobre las guerras del futuro y si realmente estamos preparados para las mismas. Porque los conflictos que vienen no solo se libran con misiles. Desde hace ya varios años, las guerras también se libran en otros campos como el electromagnético y el ciberespacio, donde se puede dañar de gravedad cualquier nación sin tan siquiera lanzar una bomba. ¿Y qué es el jamming? En declaraciones a la cadena SER, el director de innovación de la compañía TRC, Miguel Tejero, nos cuenta qué hay detrás de estos ataques y por qué son tan peligrosos. El jamming es esto, es perturbar la señal para que no tengas acceso a ese posicionamiento que te darían los satélites mediante el uso de esas frecuencias. Afortunadamente, las aeronaves llevan otro tipo de sensores inerciales que les permiten consultar su posición en cualquier momento y poder realizar así cualquier posible aterrizaje de emergencia. Pero los ataques son cada vez más sofisticados. Además del jamming, nos encontramos con otras variantes como el spoofing, mucho más peligrosas para los pilotos. El jamming hay que diferenciarlo luego de otro concepto que es el spoofing, que también existe el GNSS spoofing, que lo que hacen básicamente con este otro tipo de... Esto ya no es una perturbación, esto ya es una modificación de la señal haciendo pensar a la aeronave o al dispositivo que lleva el receptor que está en otra posición. Que su ubicación, en lugar de ser la coordenada XT, es la ZK. La aeronave, se piensa que está en una ubicación que no es la suya y eso sí que conlleva problemas serios, sobre todo cuando los aviones están en zonas de poca visibilidad y hay GNSS spoofing, pueden pensar que están más cerca de la Tierra de lo que realmente están y podrían hacer maniobras por esa falta de conciencia situacional que no serían correctas, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado con ese tipo de perturbaciones o movimientos dentro de lo que es las frecuencias y la señal de GNSS. De ahí que empresas como TRC trabajen a destajo en el desarrollo de soluciones basadas en inteligencia artificial que proporcionan a los pilotos y sistemas una mayor conciencia situacional. De esta manera, los pilotos pueden discernir si las señales que están recibiendo son auténticas o si están siendo manipuladas a través de técnicas como el jamming o el spoofing. Pero el sector está evolucionando a una velocidad de infarto y es cada vez más importante poder adelantarse a cualquier posible amenaza. Es una competición de día a día. Nosotros a día de hoy siempre intentamos ir porque nosotros trabajamos de la mano con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado para cubrir su demanda en base a su conocimiento. Trabajamos de la mano para desarrollar soluciones, digamos, como un sastre a medida, que no solamente utilicen los sistemas de guerra electrónica, sino que además ofrecerles las herramientas de mando y control que son necesarias para agregar nuestros productos y los productos de terceros. Una filosofía que llevan años aplicando en la startup española XRF, quien se apoya tanto en la realidad extendida como en la inteligencia artificial para ayudar a los centros de mando a tomar las decisiones más complejas en batalla. El fundador de la empresa, Gustavo Medina, nos cuenta que han desarrollado hasta una aplicación móvil para que los centros de mando puedan controlar lo que hacen sus unidades en tiempo real. Nosotros hemos creado un centro de mando virtual. Tenemos varias herramientas. Tenemos una app para el soldado desplegado que se llama, que es una app que lleva el soldado en el pecho o en el brazo, con un móvil que coordina las unidades. Y tenemos una herramienta que es un centro de mando desplegado. Esto significa es esto que ves en las casetas, en las tiendas de campaña, que están ahí los tipos ahí currando, viendo lo que pasa y tomando decisiones. Pero allí les ayudamos a tomar decisiones. La novedad
Lo que nos hace un poquito raros al principio, ya no tanto, nosotros diseñamos un centro de mando en el que iban sobre una caja de realidad extendida. Entonces esto es un poco nuevo para depende de quién. Al igual que Miguel Tejero, el responsable de XRF también opina que la guerra cibernética está evolucionando a un ritmo de infarto. Lamentablemente, todo esto se está complicando. Esto van a ser intervenciones de máquinas contra máquinas. Cada vez lo está haciendo más. Entonces todo esto, por un lado, unos intentan colar sus máquinas y otros intentamos detectar las máquinas que están intentando colar para inhabilitarlas. Pero bueno, hay un cambio de paradigma muy importante, y es que antes alguien dirigía el dispositivo, el robot, el aparato, el dron, y ya no lo dirige nadie. El dispositivo tiene su propia toma de decisiones embarcada, y eso complica todo bastante. De hecho, Gustavo Medina cree que la invasión rusa a Ucrania ha sido uno de los detonantes de este nuevo escenario. Este concepto de máquinas contra máquinas peleando va a más. En Ucrania se han despertado muchos demonios en la capacidad de que una máquina tome decisiones de incluso matar a alguien. Está la famosa primera regla de la robótica de Asimov. Esa nos la hemos cargado hace ya un par de años y nadie se ha dado cuenta. Hemos hecho una película de Yo Robot donde todo giraba que un robot no podía matar personas, y hace ya 2 años que hay drones que deciden de manera autónoma eliminar a personas. Eso está ocurriendo en Ucrania. Bajo su punto de vista, este tipo de situaciones serán cada vez más habituales. No creo que a nadie se le escape ahora mismo que la inteligencia artificial, que todos vemos que está cambiando hábitos, que está cambiando comportamientos, decisiones económicas, decisiones personales, decisiones de desarrollo de carrera, de estudiantes, todo esto que todos vemos, intuimos que nos va a cambiar. Imagínate todo lo que tiene que ver para la defensa, ¿no? Y esto se complicará, toda la parte de selección de armas, de objetivos, ese tipo de decisiones más complejas, es hacia donde todos vamos caminando lentamente. De ahí que sea más importante que nunca entrenar a nuestras defensas para ser capaces de tomar decisiones en las situaciones más complejas. Todo ello partiendo con la inteligencia artificial de nuestro lado y creciendo junto a la misma para poder hacer frente al futuro que viene. Porque en las guerras del futuro, ganar ya no será una cuestión únicamente de fuerza, sino de un ingenio a la hora de controlar la tecnología que puede acabar desequilibrando la balanza. Crónica 24/7. Esto es Crónica 24/7, el podcast de reportajes de la cadena SER que cada semana busca y te ofrece testimonios, historias. Muchas veces va por perfil, ya no es lo buena bailarina o mala que eres, sino que les encajes en ese perfil. Que directamente antes de bailar ya están un poco seleccionando a quien quieren y no has bailando aún. Tienes que ser fuerte porque tienes que aceptar muchos nos. Información, miradas. Si recordamos los aranceles que la primera etapa de Donald Trump puso a entre otros productos, el aceite de oliva envasado en España, fue como consecuencia de un conflicto aeronáutico entre Boeing y Airbus. Crónica 24/7 es una producción de SER Podcast. El jamming hay que diferenciarlo luego de otro concepto, que es el spoofing, que también existe el GNSS spoofing, que lo que hacen básicamente con este otro tipo de misma perturbación. Esto ya es una modificación de la señal haciendo pensar a la aeronave o al dispositivo que lleva el receptor que está en otra posición. Dirección: Eva Aguado. Está en todas las plataformas. Suscríbete. Realización y diseño sonoro: Juan Aranaz. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. SER Podcast.